quien fue además candidato a la presidencia por Ecuador en las últimas elecciones. Muchas gracias, Andrés, por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación, Verónica, un gusto poder acompañarlos. Bueno, ¿cuáles son, digamos, las primeras reacciones frente a este anuncio del presidente Lasso? Bueno, esto es una salida cobarde de Guillermo Lasso. Él tenía la oportunidad de someterse al escrutinio democrático a través de la Asamblea, que a pesar de que era un proceso conflictivo, duro y complicado y difícil, estaba encaminada a encontrar una solución democrática para el país con algo de frescura, inclusive si era su propio vicepresidente como Alfredo Borrero quien iba a asumir. Y sin embargo él, en vez de someterse como había prometido en cientos de ocasiones, decidió optar por una decisión cobarde, que es no enfrentar al dictamen de la Asamblea y adelantar la muerte cruzada. Como estas personas, incluyendo el gabinete de Lasso, se rigen por el interés único que es su bolsillo, el dinero, intereses plutocráticos, es el gobierno más plutocrático que hemos visto en 100 años en el Ecuador, obviamente les convenía la figura de muerte cruzada, no tanto por la oportunidad democrática que esperamos que tengan los ecuatorianos en los próximos meses, sino porque pueden gobernar mediante decreto ley, y justamente en aspectos vinculados a la política económica. El gobierno de Lasso ya está anunciando, ya emitió un decreto ley en materia tributaria que convierte en confidencial la información del pago de impuestos de los oligopolios y los grupos poderosos del país. Esa información antes era transparente y se publicaba en un portal abierto del sistema tributario del Ecuador. Ahora se lo va a declarar reservado, es decir, beneficia directamente a él y a su entorno plutocrático. Y en segundo lugar, han anunciado ya una reforma laboral que va a eliminar derechos laborales que son conquistas históricas consagrados en tratados internacionales y acuerdos y convenios de la OIT. Entonces, eso es lo que se viene ahora, un gobierno que va a impulsar en los primeros días toda la gran agenda plutocrática en beneficio de unos pocos, y lamentablemente cuentan con el apoyo y respaldo de la élite de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, se viene un tiempo muy convulso, muy complicado para el país, con mucha tensión social, no tanto por la cuestión de la permanencia, ¿no?, de Lasso en el poder, sino por una agenda extremadamente plutocrática neoliberal que va a implementar en los próximos días. Ahora, todas estas medidas que se darían por decreto en estos 6 meses que le quedarían de gobierno a Guillermo Lasso, van a ser reconocidas después, porque claro, van a intentar, como tú bien dices, pues hacer todas estas reformas tributarias y otras que beneficien a las élites que gobiernan en Ecuador, pero el pueblo va a aguantar esto, van a aguantar los 6 meses, ¿qué va a pasar? Mira, es justamente la principal tarea que tiene el pueblo ecuatoriano, no tratar de, decir, igual a eso le quedan 6 meses más y ya se va, tendremos una oportunidad. No. Aquí tenemos que mantenernos absolutamente firmes en la defensa de nuestros derechos humanos, derechos económicos, sociales, culturales, ambientales. No debemos permitir que un gobierno de salida, sin respaldo democrático, sin el contrapeso parlamentario, quiera venir a imponernos una agenda neoliberal con la cual el pueblo ecuatoriano está absolutamente en desacuerdo. Entonces, aquí viene la tarea de la organización ciudadana, organización social, movimiento social, el movimiento político que representa a las grandes mayorías, que es la Revolución Ciudadana, de parar esto en firme. Yo he dicho que Lasso no puede continuar un día más. Al emitir el decreto de muerte cruzada, él reconoce su derrota en el juicio político. Veamos si la justicia deroga ese decreto. Está analizándose ahora en un juzgado ante una acción extraordinaria de protección, pero aún así tendrá que la sociedad civil, el pueblo organizado, evitar que este tipo de decretos entren en vigencia con un presidente sin legitimidad alguna, salvo la fuerza de las armas. Eso no es como se debe gobernar un país y hay que cuestionarlo severamente. Y el principal golpe de Estado que se da es un golpe de Estado plutocrático a partir de las medidas que se empezaron a implementar el día de hoy. Ahora,